Antes que nada les quería comentar que las semillas de estación otoño-invierno ya fueron entregadas. Por lo cual, y ahora no la estamos entregando más debido a que ya se ha ido ya ha cerrado el tiempo de poder sembrarlas, ¿no? De todas maneras, ya estamos en proceso para poder entregar ya las semillas de temporada primavera-verano, que son las que van a poder sembrar en la segunda etapa del año. Esas semillas les vamos a solicitar que estén atentos a nuestras redes sociales. Allí van a encontrar toda la información al instante para saber cómo participar y poder inscribirse para poder recibirlas o irlas a buscar a algunos de los puntos de encuentro que podamos tener. No le podemos decir exactamente cómo lo vamos a llevar a cabo porque esto es un día a día debido a la transición de la pandemia, ¿no? Y de las medidas de seguridad que tenemos que ir tomando de acuerdo a los decretos de nación y de provincia que se van dictando. Eso por el lado de las semillas. Por otro lado, comentarles que tenemos un espacio virtual, que es nuestra página web, que ya se las voy a poner en el chat, es www.agriculturacba.gov.ar. En ella van a encontrar un espacio virtual donde van a poder observar todo lo necesario para construir y realizar una huerta productiva. En ese espacio van a encontrar capacitaciones. No sé si escucharon recién que esta capacitación está siendo grabada porque después las vamos a colgar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página el acceso directo para que la puedan revivir. Y como esta, van a encontrar un montón de capacitaciones de tips que han grabado también nuestros ingenieros agrónomos y unas cartillas para poder imprimir de todo lo que hace a la producción, a cómo realizar una huerta, plantas aromáticas, el cultivo de plantas aromáticas y de riego, calendario de siembra y bueno, un montón de cosas por lo cual los invitamos a visitarlo. Y el tercer eje es tenemos todo un año con un cronograma vasto de capacitación para que ustedes se puedan ir inscribiendo y se puedan ir capacitando para llevar a cabo su huerta. Este es el último de este mes, pero ingresando a nuestra página van a encontrar el cronograma de capacitación para poder ver a cuál del mes de agosto se pueden ir inscribiendo. Todos los meses tenemos una capacitación que es general en introducción al desarrollo integral de una huerta familiar, ¿sí? Ahí van a encontrar una temática general en huerta. Y después dictamos capacitaciones especiales en temáticas diversas, como la que estamos por presentar en estos momentos. Ahora por chat yo les voy escribiendo toda la información donde se pueden comunicar con nosotros, les voy a escribir los accesos directos, y bueno, por mi parte muchas gracias y le doy la palabra, les quería decir que nos acompaña varios compañeros míos de trabajo, nuestra ingeniera agrónoma Catalina Viso, integrante de la subsecretaría. Cali, no sé si querés saludar a los participantes. Y bueno, y la capacitación de hoy la va a dictar Gastón Otonelo, ingeniero agrónomo. Aprovechenla, sabe muchísimo del tema. Así que bueno, adelante. Muchísimas gracias. No sé si quiere decir algo, Catalina. Capaz que no está escuchando. Bueno, arranco con la presentación. Uy. Siguen entrando personas. Pero bueno, ahora con la presentación no sé si van a poder seguir entrando, pero bueno. Nunca probé, te voy a ser sincera, Gastón, de que si me volves a ser hospedadora, creo que vos podés seguir presentando. ¿Querés que lo veamos? Una vez que aparezca en pantalla la presentación, ¿no?
A ver, bueno, pero claro, el tema es que si yo pongo ahí, y ahora como vuelvo, no, tengo que dejar de presentar para volverte a hacer. No, porque si Vale. ingresas en participantes, me buscas. A ver ahí, A ver, o capaz que yo pueda. ahí ya te dice anfitriona. Perfecto. 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 ¿Podés compartir o no? Sí, ¿todos están viendo? El que dice Entonces, compo es lo así. único que... Perfecto. Sí. Bueno, primero hacer una breve presentación. Soy Gastón Otonelo, nací en Neuquén, estudié en Córdoba. Durante el transcurso de lo que estudiaba en Córdoba, participé de una ONG haciendo huertas que se llamaba Surcos Argentinos, que es de Córdoba. Creo que fue una gran formación también, y ahí se fue delineando mucho lo que iba estudiando hacia la agroecología, y terminado la carrera me fui a viajar un poco por América para seguir aprendiendo. Después, bueno, realicé otras actividades y bueno, sumando siempre experiencia, acá estamos con esto del Lombri, que para mí es apasionante, porque una vez que uno entra en esto, es como que empieza a cambiar la perspectiva de todo, y siempre estás viendo cómo puedes alimentar a las lombrices o a tu compost, a tu tierra, para que sea productiva. Acá en las primeras fotos se ve un poco una cantidad bárbara de lombrices, la lombriz californiana, que es la que más se suele utilizar para el lombri. Después vamos a hablar más particularmente de esto. En la foto del medio se ve más o menos cómo se puede preparar un nicho para establecer un núcleo de lombrices. El núcleo de lombrices por donde generalmente uno empieza a reproducir sus lombrices. Y la foto de la derecha es mi mano sacando un poco del lombricompuesto de la casa, que ya está totalmente hecho por lo que se ve. No se ve ningún resto de verdura, ni ningún resto de hoja, ni nada. Solamente se ve como si fuera tierra, ¿no? Que es el lombricompuesto, que eso siempre tiene una coloración oscura y bueno, un olor muy, muy rico. Ahí está. Bueno, primero, yo siempre arranco con esto de poder ampliar y definir lo que es la agroecología. La agroecología en un momento surgió como una ciencia en contra de la agricultura convencional, que pensaba que solamente se puede producir a través de los agroquímicos. La agroecología se empezó a cuestionar este modelo y empezó a dar sus pasos, primero como una ciencia, después se fue transformando, y hoy en día es un movimiento, es mucho más, es una filosofía de vida, un paradigma. O sea, se basa en un montón de cosas y tiene un montón de aristas donde ya no solo es una forma de producir, sino que tiene que ver con la vida en sí. Siempre rescatamos que la agroecología es una agricultura de conocimientos que surgen al relacionarnos con la naturaleza. O sea, uno aprende muchísimo al estar en contacto con la naturaleza, y hace agroecología cuando tiene una huerta, cuando empieza a poner en práctica lo que está realizando. Y se fortalece mucho con el diálogo de saberes, estas instancias como las de ahora, donde después se va el momento en el que podamos hacer todas las consultas y podamos charlar, es donde más se fortalece estos saberes que se van aprendiendo con la agroecología. Y es muy importante, digamos, el diálogo, porque siempre surgen de experiencias diferentes, conocimientos que nos van fortaleciendo. Por eso la la agroecología lo resalta como uno de los principales, uno de los pilares para los saberes. Además de este diálogo de saberes, es el diálogo de saberes con los pares, con la huerta, con la naturaleza, y también con otras culturas, o con otras culturas, con otras vivencias,
de repente yo viajando por América, siempre resalto que aprendí mucho de los pueblos originarios, donde yo creo que se forma mucho también de la agroecología, y resalto siempre dos principios que manejan los pueblos originarios, del pueblo mapuche, el Inarumen, que hablan de que es una de las bases de la sabiduría mapuche, que es la observación permanente y sistémica de la naturaleza. Esto de estar entendiendo la naturaleza por medio de lo que veo y aprendo todo el tiempo de lo que me va dando la huerta, ¿no? En la agroecología esto es muy importante porque uno va siempre observando qué va sucediendo en la huerta, y la diversidad y la biodiversidad que siempre generamos es la que nos va a ir dando resultados y nos va a ir mostrando cómo va funcionando este sistema. En la foto de ahí arriba, a la izquierda, se ve una huerta bien biodiversa, una huerta de invierno bien biodiversa, donde hay trigo, mizuna, kale, un poco de todo, y esto es una de las bases fundamentales de la agroecología, hacer una diversidad grande que logre hacer un equilibrio en ese sistema y que no esté desequilibrado para que no surjan plagas o algunas problemáticas que puedan surgir. Otro de los conceptos muy importantes que yo rescato es el AINI, que es la reciprocidad de la cultura andina, lo cual dice que uno tiene que dar para recibir, y en ese constante ida y vuelta, ¿no? Por esto los pueblos originarios muchas veces le hacen el pagamento a la Madre Tierra, el día de Pachamama, para agradecerle de antemano todos los alimentos que le va a dar durante el año. Por eso la celebración se hace el 1 de agosto, que es antes de que se empiece la siembra, para que luego de todo el ciclo de agricultura tengan buenas cosechas. Pero siempre se inicia de esta forma agradeciendo. Yo siempre digo que es bueno enterrar cada tanto unas cositas en la tierra para ir agradeciendo todo lo que la tierra nos da. Bueno, la agroecología se propone también como un movimiento que propone alimentos de calidad sin el uso de agroquímicos y de tóxicos que puedan afectar la salud, y propone también el aumento de los alimentos locales, ¿no? Que no haya que transitar largos caminos con los alimentos, sino que el alimento sea producido bastante cerca de donde uno lo va a consumir, por lo cual perdería también menos calidad y tendríamos siempre alimentos más naturales y más nutritivos. La agroecología se propone como un camino también. Yo siempre digo que esto uno inicia o se mete en la agricultura y en la agroecología, y siempre va a estar aprendiendo, siempre reaprendiendo, reflexionando sobre lo que va pasando, pero es un camino constante en el cual uno siempre va a seguir para adelante. Y de las cosas más importantes que busca la agroecología es equilibrar el sistema vivo. De repente, uno cuando introduce plantas a un lugar, no se da cuenta, pero está desequilibrando el sistema, porque ya solo el estar introduciendo hortalizas nuevas hace que el sistema se desequilibre un poco. Y lo que busca la agroecología es esto, de todo el tiempo estar equilibrando a través de la biodiversidad, pero no solo de la biodiversidad de arriba, sino digamos de plantas y hortalizas, sino que también abajo. Para eso fortalecemos el suelo y revitalizamos el suelo, y lo importante que busca la agroecología es volver a darle vida a los suelos, donde los microorganismos ahí son los principales trabajadores dentro del suelo para que esté vivo, y que devuelva la fertilidad, alimentado bien el suelo con microorganismos, le devuelva la fertilidad a nuestras plantas y a nuestros cultivos para tener buenos rendimientos. Bueno, quería acá resaltar lo de la importancia, ¿no?, de compostar. Me parece, yo cada vez que lo analizo y lo reflexiono digo, wow, es increíble el tema de compostar, porque, bueno, primero ahí lo dice, uno reduce su basura, es increíble, que hasta el 50% a veces de la bolsa de basura que tiramos puede estar compuesta por elementos, o sea, residuos orgánicos que se podrían compostar. Entre el que uno hace compost y se pone a hacer un ladrillo ecológico de plásticos o algo de eso, termina sacando muy pocas veces la basura, y eso es uno de los cambios que
más se nota cuando uno empieza a hacer un compost o un lombricompuesto, que la cantidad de basura que tira es muy poca, y ni que hablar la satisfacción que te da de el hecho de que sabes que le estás devolviendo también algo a la tierra y estás volviendo a reciclar, ¿no? Esta fotito que aparece a la derecha me parece muy importante. Sabemos que existen un montón de conflictos con la basura, con el transporte de esa basura, las enfermedades y los problemas que trae acarreado todo lo que es la basura, ni que hablar en diferentes pueblos o lugares donde los basurales a cielo abierto generan mucha contaminación, por lo cual compostar estaría haciendo que nosotros recirculemos también nuestros residuos, y me parece que es algo totalmente beneficioso, ni siquiera solamente viéndole un aspecto económico, porque sí uno ahorra en sus fertilizantes que debería comprar o podría comprar, que lo va a ahorrar haciendo esta práctica, pero es más importante eso porque la conciencia que uno toma al entrar en ese círculo me parece que es de lo más resaltable. Además que, bueno, obtener tu propio abono, siempre obtener algo que hace uno, me parece que es muy importante y valioso, y le estás devolviendo vida a la tierra. Esto de devolverle vida a la tierra lo vamos a ir nombrando varias veces, pero es lo que estábamos diciendo un poco antes, que este tipo de abonos, como puede ser el lombricompuesto y el compost, generalmente están realizados por un montón de microorganismos que están vivos y que van a agregarle a la tierra esa vida que necesita para poder mineralizar todos los elementos que tiene y poder dárselo así a las plantas. Bueno, acá quería nombrar un poco esto que veníamos diciendo, el equilibrio nutricional de las plantas, lo importante que es que el suelo esté bien alimentado, porque de repente uno cuando va dice, bueno, necesito alimentar mi suelo, o necesito tener mi suelo fértil para que mis plantas crezcan, nos hemos basado mucho, y creo que un poco de la agricultura convencional hizo que la mirada sea muy basada hacia la fertilidad química, que es la fertilidad que está dada por los nutrientes, por el nitrógeno, por el fósforo, por el potasio y por varios otros. Por la fertilidad física también, porque de repente es lo que más vemos, ¿no? Que no sea un suelo tan arcilloso ni tan arenoso, que tenga una cierta materia orgánica, que tenga un cierto color, un cierto olor. Pero hemos dejado muy de lado la fertilidad biológica, y la fertilidad biológica es esto que venimos nombrando, que es la cantidad de microorganismos que habitan nuestro suelo. Si nuestro suelo no tiene una incorporación constante de materia orgánica y de elementos vivos, de microorganismos que vienen en abonos como estos, va a ir perdiendo vitalidad, y esa vitalidad va a ser reflejada, esa pérdida de vitalidad va a ser reflejada en nuestras plantas, que no van a crecer tan fuertes. En este plantín que se ve ahí en la foto, es un sustrato hecho con lombricompuesto, y se puede ver, digamos, el buen estado que tiene el plantín al haber realizado con un lombricompuesto, que es un abono que yo digo que son los abonos más completos, porque un lombricompuesto o un compost no solo tienen minerales, sino que tienen esta vida, tienen una textura increíble, tienen mayor retención de agua, tienen muchas ventajas, por lo cual lo hacen más que un fertilizante, es una enmienda, algo que hace que las plantas tengan muy buenos rendimientos y respondan muy bien cuando uno le agrega esto. Bueno, acá quería resaltar la teoría de la trofobiosis, siempre la nombro. La teoría de la trofobiosis la desarrolló un científico y habla de que si las plantas están bien nutridas y equilibradas, como se ve en la foto de arriba, las paredes de sus estructuras son bastante fuertes, entonces se mantienen sanas y bien vigorosas. Pero resulta que cuando uno le agrega solamente un fertilizante químico y desequilibra este sistema, lo que suele hacer la planta al no darle un abono como sería el compost, un lombricompuesto, y darle solamente urea o algunos de los productos que se consiguen
que son de síntesis química, las plantas empiezan a formar estructuras, pero son estructuras totalmente desequilibradas, sin armonía, no tienen biología tampoco como para que ayude a mineralizar esos elementos. Entonces terminan siendo plantas débiles, con estructuras débiles, y los primeros que se van a dar cuenta de esto van a ser los insectos y los hongos. Por lo cual es muy importante que la planta tenga ese acompañante de microorganismos que le ayuden a mineralizar los elementos. Acá abajo muestro una práctica muy importante que hay que llevar también para que esta vida en el suelo se mantenga, que es nada menos que agregarle paja o hojas o lo que sea al suelo, para que este suelo mantenga las condiciones relativamente estables, porque si el sol le da muy directo o si el frío le da muy directo al suelo, no vamos a estar manteniendo las condiciones para que estos microorganismos vivan, y tenemos que estar con la visión todo el tiempo de que los microorganismos en ese suelo tienen que estar vivos, y para eso los tenemos que ayudar con prácticas como esta, que hacen que permanezcan mejor las condiciones de ellos. Bueno, ¿qué podemos compostar? Una de las preguntas más importantes a la hora de ver cómo vamos a hacer nuestro compost, nuestro lombricompuesto, es qué podemos compostar, ¿no? Para esto me parece que es muy importante hacernos una relación en que todo abono que nosotros queramos generar tiene que tener una buena relación entre el nitrógeno y el carbono. Son los dos elementos principales que se ven a la hora de formar un abono, por lo cual tienen que estar en una buena relación. Los materiales nitrogenados, que componen nitrógeno, son los materiales que generalmente nosotros podemos asimilar con el color verde. El color verde nos da la idea de que hay nitrógeno, y los materiales nitrogenados se descomponen medianamente rápido. Los materiales carbonados, a lo contrario, se identifican generalmente con el color marrón y se descomponen más lentamente. Entonces, dentro de los materiales nitrogenados podemos nombrar todo tipo de residuos de cocina, sobre todo los residuos de cocina que no tengan, que no estén intervenidos con aceites, con vinagres. A la hora de que se prepara una comida, no es muy recomendable después de utilizarla para el compost, porque eso puede atraer insectos o desregular el pH o generar algún problema. Por lo cual, lo que siempre tratamos de buscar son restos de frutas, de verduras, las cáscaras de los huevos pueden ser, pero todos materiales que no estén intervenidos con algo que condimenta, digamos. También dentro de los materiales nitrogenados entran todos los guanos de los animales. Sí, los animales, entran los animales que se crían obviamente con pasturas naturales. Mientras más natural sea la crianza del animal, ese guano va a ser mejor para compostar, y no entran dentro de los guanos que se pueden compostar los guanos los desechos de los animales domésticos, ¿no? Como los perros, los gatos, porque en lo que comen ellos a veces tienen sustancias que no se pueden degradar fácilmente, entonces también podría ser perjudicial. Y otra cosa también que se puede agregar como materiales nitrogenados es los deyuyes de las plantas, las hojas cuando están verdes, todo lo que esté verde, que sea restos de plantas, también se pueden incorporar al compost de esa manera. Dentro de los materiales carbonados, nos encontramos con lo que está más bien siempre seco. Las hojas secas, ramas relativamente pequeñas, el cartón, el papel. En el cartón y el papel se busca que sean no con tintas, ¿no? Sino que sea papel o cartón sin tintura, porque la tintura también podría afectar el proceso.
Y en el caso de la serrín y la viruta también, que puede ser de madera, se busca de que no sea ni de maderas tratadas, que no tengan ningún tratamiento, ni de pino y eucaliptus, porque tienen resinas que también son muy... esa resina hace que el proceso de degradación sea muy, muy lento, y hay animalitos como la lombriz, de repente, que no le agrada para nada la resina que tienen esos árboles, entonces lo dejan ahí sin degradar. Por lo cual, en el caso entonces de que se usa serrín o viruta, es preferible de otro tipo de madera. Acá abajo en la imagen esta también habla de la ceniza. La ceniza es un material ahí que está bastante en discordia para mí a la hora de compostarlo. Se puede, pero como dice ahí, poca cantidad. Poca cantidad, y más bien para el compost. Después vamos a ver que entre el compost y el lombricompuesto hay que tener algunas diferencias, y en este caso yo creo que la ceniza no estaría bueno para el lombricompuesto. Para el compost quizás sí, pero en menos cantidades. Bueno, también el café, las infusiones. Es muy importante saber que el café, muchas veces se cuestiona el tema del café, pero el tema sería si hay mucho café, ¿no? Ningún elemento es bueno compostarlo en excesivas cantidades, sobre todo el café, pero si uno tira café cada tanto porque consume un café en el día, no va a hacer ningún problema. Lo mismo suele pasar con los cítricos o con la cebolla, que son elementos que hacen muy ácido el proceso, pero si es un poco, una pequeña porción de lo que voy a compostar, no pasa nada. Si sí tengo cantidades más grandes de esos materiales, deberíamos sí ver alguna otra forma. Bueno, comenzamos con el compost. Acá vamos a diferenciar entre el compost y después pasamos a hablar del lombricompuesto. El compost es un proceso aeróbico, por lo cual necesita todo el tiempo de oxígeno, y lo realizan principalmente microorganismos, bacterias y hongos, que se encuentran en el suelo o aparecen en el mismo proceso de descomposición de la materia. En el dibujito de arriba vemos, como decíamos antes, que la fuente carbonada más la fuente nitrogenada se combinan con el agua y el aire para realizar el compost como proceso final. Es muy importante, recién dijimos que es muy importante lo del aire, porque necesita oxígeno los microorganismos para vivir, y es muy importante el agua, porque el agua, además de también darle oxígeno, es la que va a hacer que los materiales estén más fáciles de degradar por los microorganismos, y además muchas veces el agua va a ayudarnos a que este compost levante temperatura, que es importante que la temperatura esté presente para que los procesos de degradación vayan funcionando bien. Es muy importante dentro de los factores a tener en cuenta, hablamos un poco del aire. Con respecto a la humedad, es una de las cosas más importantes a tener en cuenta, porque no podemos estar pasados de agua, ¿no? Porque si nos pasamos de agua, vamos a perder el oxígeno, entonces esto podría llevarnos a un proceso de pudrición, más que a un proceso de descomposición. Por lo que es muy importante tener en cuenta que la humedad esté en un compost entre un 40 y un 60%. Una forma de identificar si la humedad está bien es realizar la prueba del puño, que se ve ahí abajo. Es agarrar el material y apretarlo, y no debe gotear mucho. Si gotea mucha agua es porque estamos pasados de agua y podría afectar el proceso. Entonces, es importante que le revisemos la humedad al compost. Una vez que hacemos la pila, como se indica acá en el costado derecho, lo mejor siempre es poner seco marrón, húmedo verde, seco marrón, ir haciendo como una torta de capas a la hora de ir haciendo el compostaje, y ir midiendo
la humedad cada un cierto periodo bastante corto, digamos. En verano se seca más rápido, entonces deberíamos estarlo viendo más rápido, y en el invierno quizá no es tan, tan rápido que se seca, pero sí hay que verificar que la humedad esté bien. Para eso yo digo por lo menos una periodicidad de cada 7 días, ir a revisar la pila a ver si tiene una buena humedad o no. Otro de los factores que es importante es el tamaño de la partícula, ¿no? Mientras más chico estén los residuos que nosotros tiramos, más fáciles van a ser de degradar. Por esto, obviamente me parece que no es una práctica totalmente necesaria el hecho de partir todo muy, muy chiquitito, pero sí no tirar, de repente se me pudrió un zapallo o algo más o menos grande, no tirarlo todo entero, sino tratar de trozarlo un poco para que los microorganismos lo puedan atacar. Cuando más chico esté el residuo que nosotros vayamos a tirar, tiene más superficie de contacto para que los microorganismos lo vayan degradando. Bueno, en la foto de abajo a la izquierda habla de los diferentes insectos que aparecen según las humedades, y ahí me parece bastante bueno resaltar esto porque muchas veces uno empieza a compostar y se empieza a encontrar con esto, de que le aparecen moscas, o que aparece algún insecto, o que aparece algo que hace que uno no se desgane, digamos, o se defraude un poco del proceso porque está como con olor a podrido, está feo, no está bien, no se lleva bien el proceso, y uno se va defraudando, digamos, del proceso. Pero es importante entender que, digamos, el proceso necesita de nuestro cuidado y de nuestra atención, porque suele pasar esto de que se nos va mucho de humedad porque le tiramos mucha yerba húmeda o algunos elementos húmedos, y se empieza a llenar de mosca, pero la mosca aparece cuando el exceso de humedad es mucho y el proceso está empezando a pasar a un estado de pudrición. Si nosotros mantenemos bien estos parámetros, además siempre le agregamos hojas y materiales secos, hojas, o sea, papel o cartón, materiales que le vayan sacando la humedad, que le vayan regulando esa humedad, no deberían por qué aparecer moscas. Si se nos seca mucho, puede suceder también lo otro de que aparezcan hormigas. Si aparecen hormigas también es un indicador de que el proceso no está funcionando bien y que tenemos que agregarle más humedad. Después otro caso puede ser ya que aparezcan ratones, que pueden aparecer por la temperatura que esto va a generar, o también por la falta de humedad. Con respecto a la temperatura, en lo que es el compost, sucede que en el proceso del compostaje, por la actividad que generan los microorganismos, la temperatura se va elevando. Puede llegar hasta 70 grados de temperatura. Si la pila es muy grande, puede alcanzar esas temperaturas. Si la pila no llega a ser tan grande, a veces no alcanza esa temperatura, pero es bueno que haya temperatura. Si nosotros removemos y vemos que hay temperatura, es porque está funcionando bien el proceso. Si no tiene nada de temperatura eso, quizá el proceso no esté funcionando bien. Es un parámetro la temperatura de que el proceso se está dando bien. Y con respecto al aire, lo bueno y lo importante también sería esto. Yo humedezco cada cierto tiempo, y cada cierto tiempo también lo muevo. Lo remuevo, o con una horqueta lo abro para que entre oxígeno y todo el compost y toda la pila que yo voy haciendo tenga una entrada de oxígeno, porque claramente lo necesita para que el proceso esté funcionando bien. Entonces, estos parámetros son importantísimos para que se realice bien el compost, porque son los que también nos van a permitir que los microorganismos estén vivos y con buenas condiciones. Es muy importante, siempre digo, que para realizar un compost también uno tenga en cuenta
que no es algo que va a realizar solamente en un lugar o en una pila, sino que cuando uno ya decide hacer un compost, sobre todo con fines de que quiero cosechar mi compost y quiero obtener mi compost, porque yo digo, siempre hay diferencias, que mucho tiempo existió el pozo, donde se tiraban los restos de las verduras, que se utilizó con una cuestión también de o tirar menos basura, o por una cuestión meramente de decir, bueno, lo tiro ahí, pero no se le seguían tanto las condiciones como en lo que estamos hablando acá. Cuando nosotros queremos tener estas condiciones, estos factores tan bien alineados como estamos hablando, es porque queremos un compost en un tiempo relativamente rápido y estamos siguiendo el proceso, digamos. Si no, podríamos tirar verdura y nunca dejar de tirar verdura al mismo lugar, pero eso a largo plazo no nos va a dar un compost, sino que va a ser solamente que no estemos tirando la basura afuera, sino que la estemos tirando a la tierra y se la devolvemos. A la hora de hacer un compost con fines productivos, de querer obtener nuestro compost, lo ideal sería tener varias pilas, en la cual yo voy tirando en una pila, voy armando una pila, y cuando esa pila alcanza relativamente la medida entre 60 centímetros a 1 metro, yo dejo de tirar ahí, y ahí comienza mucho el proceso, y me voy a tirar a otro lado. Porque si no, es como que siempre estoy retroalimentando y nunca dejo que avance el proceso de compostaje. Para que empiece inicialmente el proceso, yo tengo que dejar esa pila de por lo menos 60 centímetros que empiece a funcionar. Digo, los zapatos no puedo controlar. Bueno, eso es más o menos hablando del compost. Perdón, hay un micrófono que está prendido. Ana Cabrera, por favor, si puedes apagar el micrófono. Sí, puedo yo. Bueno, esto es más o menos hablando en términos bastante claros de lo que es el compost. Y ahora pasamos al lombricompuesto. Acá vamos a ver que tiene algunas diferencias el lombricompuesto. La principal diferencia, obviamente, entre el compost y el lombricompuesto es la introducción de las lombrices, que lo que generalmente hacen es hacer un abono mucho más rico, o sea, mucho mejor, y también lo hacen en mucho menos tiempo. Por lo cual siempre es importante tener en cuenta que el uso de las lombrices podría favorecer los procesos para realizar nuestro abono. Pero en el caso de las lombrices hay que saber que si con el compost ya estábamos diciendo que tenemos que tener algunas cosas en cuenta para cuidar a los microorganismos, en el lombricompuesto tenemos que tener más todavía presentes las condiciones a tener, porque estamos con los organismos vivos que son las lombrices y tenemos que cuidarlos bien. De las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para que las lombrices estén cómodas en su ambiente y estén generando nuestro abono, como primera podríamos nombrar el pH. El pH nos da un parámetro, ¿no?, de si está muy ácido o muy básico. La lombriz, cuando tiene pHs muy ácidos o muy básicos, por eso el límite está entre 6 y 7, no se siente a gusto y muchas veces quizás no es que se muera, ni que se vaya, ni nada, pero sí va a afectar mucho el nivel de reproducción o el nivel de la alimentación, entonces va a terminar haciendo que el proceso no esté funcionando bien. Por eso cuando uno hace un lombricompuesto, es muy importante tener más cuidado a la hora de agregar alimentos con el tema del pH. El tema de los cítricos
Los cítricos generalmente bajan mucho el pH, entonces a las lombrices no les recomiendan tirar mucho los cítricos. Es muy importante también saber que para armar un lombricompuesto, yo debería precompostar los materiales antes, o sea, lo que veníamos hablando del compost, primero lo hago un tiempo sin lombrices, y después le pongo las lombrices. Cuando las lombrices ya tengan un nicho para donde vivir, un cierto alimento, después a ellos le puedo ir tirando alimentos frescos. Pero sí tienen que tener un nicho, un lugar donde ya esté todo bien precompostado y que ellas se puedan ir alimentando bien desde ahí. En el caso de las lombrices también es muy, muy importante lo de la humedad. Tienen que tener una alta humedad, mayor que la humedad del compost, por lo cual hay que estar más pendiente también y regarlo mucho tiempo, porque de vuelta la humedad hace que las sustancias las pueda degradar. La lombriz no tiene dentadura, sino que va succionando todo, por lo cual es muy importante la humedad. Y además no tiene órganos respiratorios y respira por su piel. Entonces necesita que su piel, todo esté bien húmedo para estar cómoda también para estar viviendo en el medio. Por lo cual es muy importante el tema de la humedad. Y después con respecto a la temperatura, hablábamos que en un compostaje la temperatura puede ser muy alta, no puede pasar los 50 grados tranquilamente, pero en el caso de las lombrices se busca que esa temperatura no pase los 25 grados. Entre los 15 y los 25 grados va a ser la temperatura ideal para la lombriz, donde va a generar todos sus procesos, va a comer, va a reproducirse y va a generar todos sus procesos de una forma óptima. Si se empieza a bajar la temperatura o si se empieza a subir, esto se va a ver afectado y eso nos va a generar una menor eficiencia a la hora de producir un abono. Las temperaturas más bajas, llega bien a aguantar temperaturas bajas, creo que después de los 0 grados recién se mueren, pero sí, si están en 5 grados, 10 grados, van a estar totalmente quietas o tratando de hacer lo mínimo como para sobrevivir, y no van a estar siendo productivas, ¿no? Por lo cual es importante que la humedad, que la temperatura esté controlada. Una de las formas de controlar la temperatura, o que es algo muy importante, es el lugar donde voy a realizar mi lombricompuesto. Que quizá con el compost no lo hablamos también, y es importante hablarlo. Son prácticas que se hacen más amenas y se hacen mejor cuando uno las realiza cerca de la casa, porque pensemos que todo el tiempo vamos a estar tirando restos de verduras que generamos adentro y lo tenemos que ir sacando afuera. Entonces es importante que no esté muy lejos de la casa, porque eso va a hacer que la logística esta de ir a tirar la verdura sea más fácil. Entonces, una de las cosas principales para determinar el lugar donde voy a hacer mi compostera, mi lombricompuesto, es esto, de que esté relativamente cerca de la casa. Y otra muy importante es que esté en un lugar sombreado. En un lugar sombreado por el hecho de que en el verano, y eso le da el sol muy directo, se nos van a disparar demasiado las temperaturas. Entonces es muy importante que esté en un lugar sombreado, o puede ser bajo un árbol caducifolio. Digamos, que se le caigan las hojas en el invierno, la temperatura en el invierno no es tan alta, entonces no va a aumentar tanto la temperatura igual, pero en el verano va a tener cubierto todo con hojas, entonces va a haber sombra, y no va a tener una temperatura excesiva para que la lombriz no esté cómoda. Esto también se puede ayudar a mantener una temperatura buena. Siempre se recomienda tapar la última capa, hacer una buena capa de hojarasca, o también con un plástico, para que las lombrices no sufran los fríos extremos. Cuando caen heladas o estas situaciones están pasando mucho en este último tiempo, es bueno tenerlo tapado con un plástico
porque las temperaturas bajas sí las afectan mucho a las lombrices. Además, son animalitos que no les gusta para nada la luz. Ustedes lo verán siempre cuando una lombriz uno la saca, se, se quiere ir de cualquier manera hacia lo oscuro porque no les gusta para nada la luz, son hipersensibles, por lo cual está bueno tenerlas tapadas. Y es muy importante, bueno, también que esté bien aireado, más allá de que la aireación en el lombricompuesto, un poco la lombriz genera el proceso de aireación. No es como en el compost que uno tiene que removerlo para que se airee, porque ya la lombriz está aireando, pero cada tanto ir y moverlo un poco a la pila del lombricompuesto también es bueno para que entre más oxígeno y ese oxígeno haga que se siga produciendo el abono, digamos. Siempre buscando hacer el proceso de la forma más eficiente, ¿no? Y como dijimos, bueno, no es que en el lombricompuesto dejan de aparecer los microorganismos, sino que es un conjunto de los dos, digamos, son los lombrices más los microorganismos ayudando a degradar la materia, y eso hace que, obviamente, después sea igual más rápido el proceso. En la foto bueno, acá en las fotos vemos en la izquierda una pila de compost una pila de lombricompuesto ya bastante degradada. Esa ya la habíamos dejado un tiempo sin tirarle nueva verdura. La dejamos un tiempo y que es lo importante, digamos, ¿no? Dejarlo así un tiempo. Y cuando ya estaba casi por cosecharse, la destapamos un poco y ahí le saqué una foto. Puede pasar que después vamos a hablar más tarde de los tiempos de maduración, pero otra cosa que me parecía importante resaltar es abajo a la derecha, según el caso que yo tenga o el tipo que tenga de compostera, puede que pueda recolectar el líquido que va saliendo, porque para realizar un lombricompuesto, una compostera, siempre tenemos que tener en cuenta que va a ir filtrándose un líquido por esta humedad constante que hay que tener. En el caso de que yo lo haga en la tierra, siempre el líquido ese va a ir pasando a la tierra. Pero en el caso de que yo lo haga en el tacho o en algún recipiente más cerrado, sí voy a tener que tener en cuenta que esto tiene que tener orificios por donde filtre el líquido. Si esos orificios por donde filtre el líquido yo lo puedo redireccionar a algún otro recipiente, se puede recolectar el líquido ese que se ve abajo, que es el lixiviado del lombricompuesto, que suele ser un líquido también que está muy cargado de enzimas y un montón de nutrientes, entonces muy bueno también como abono para las plantas. Entonces ahí también se saca un doble producto, es muy interesante cuando uno puede hacer esa práctica, porque va cosechando el lixiviado, y el lixiviado también lo puede utilizar para fertilizar las plantas. Ese lixiviado generalmente se diluye en razón de una parte del lixiviado por 10 de agua, porque es fuerte, pero es excelente también para las plantas. Bueno, a la hora de hablar del lombricompuesto, muchos se hacen la pregunta si necesito lombrices californianas sí o sí para compostar o no. Sucede que en la experiencia que fue realizando el hombre cuando empezó a utilizar las lombrices para compostar, encontró que la lombriz californiana es la más eficiente, es la que más se reproduce, y es la que más rápido consume la materia orgánica. La lombriz de la tierra, que de repente encontramos en la tierra, si nosotros la ponemos en un compost o en un lombricompuesto, quizá vaya a comer, o de repente casi que ni va a comer los restos orgánicos porque está más acostumbrada a alimentarse de tierra o de otras sustancias, pero no le da tanta importancia a los restos orgánicos. En cambio, la lombriz californiana sí, es como que a ella le encanta comer eso, también le encanta comer el guano de animal. Por eso también es importante
Si uno tiene una fuente de guano animal cerca, la puede utilizar para este tipo de abonos. Bueno, como datos interesantes me parece resaltar, la lombriz californiana son hermafroditas, o sea que poseen los dos sexos, pero necesita sí o sí de otra lombriz para poder reproducirse. Ahí en la foto que está, en la primera foto que aparece, a la derecha son dos lombrices que están en plena cúpula, se enriedan ahí y quedan enredadas por un tiempo mientras se van reproduciendo. Y luego de la reproducción tiran su huevo, que se llama cocón, que son esos huevitos de color medio clarito que aparecen ahí en las fotos. De cada cocón puede llegar a salir de a 2 a 20 lombrices. Es increíble eso, yo cuando lo conocí, uno dice, bueno, de un huevo va a salir una lombriz. No, pueden salir un montón de lombrices, y está determinada la cantidad de lombrices que sale por el alimento que tiene la lombriz. Yo creo que es de esas cosas mágicas que tienen los animales, que los humanos a veces no tenemos en cuenta, pero la lombriz madre, al parecer, es como que interpreta cuánto alimento va a haber disponible, y según el alimento disponible que va a haber, decide de si en ese cocón o en ese huevo van a haber más cantidad de lombrices pequeñas o menos. Pero siempre van a haber varias, nunca hay una sola. Cuando el cocón está más claro, es porque está bien nuevo, y cuando se va poniendo más oscuro, es porque está próximo a eclosionar. Como se ve ahí en las fotos, pasa de un color al otro, dependiendo del tiempo que tenga para eclosionar. Bueno, es importante resaltar que la madurez sexual alcanza los 3 meses, y que se reproduce cada 7 días. Esto es lo que yo les decía, que tiene un ritmo de reproducción muy alta la lombriz californiana, en comparación con otro tipo de lombriz que se reproducen cada más tiempo, digamos, no es tan rápida la reproducción. Por eso es una de las razones por la cual se adaptó mejor también a esta práctica, la lombriz californiana. Y además también algo a tener en cuenta es que ya creo que existen un montón de formas de conseguir la lombriz, y si uno quisiera compostar y generar un lombricompuesto, existen muchas formas de conseguir las lombrices. Ya creo que no es tan difícil si uno quisiera emprender la actividad. Es muy importante nombrar que esta actividad se puede empezar a través de los núcleos. Los núcleos se compran. La cantidad de lombrices que vienen por núcleos a veces es variable, y depende mucho quizá la cantidad de material que uno quiere compostar, o que uno va generando en su casa para compostar. Pero bueno, yo acá, por lo menos acá en la zona, en Santa María de Punilla, hay un amigo ahí, un compañero que está generando núcleos de lombricompuesto, de lombrices, digo, se llama Lombre Punilla, el emprendimiento de él. Y bueno, ahí se puede acceder a núcleos muy fácilmente, para que uno pueda ir generando el lombricompuesto en su casa, y eso obviamente una vez que adquirís un núcleo de lombrices, es una inversión que te va para toda la vida, porque después ya se reproducen a un nivel tan rápido que uno después hasta incluso termina regalando o dando sus lombrices, porque se reproducen mucho, y a veces no generamos tanto residuo como para lo que tengan que alimentarse, digamos. Uno va a ir a ver la pila y va a ver que cada vez hay más, cada vez hay más, y, y después ya en un momento tenés que separarlas, o bueno, ir generando diferentes pilas, ¿no? Con respecto a esto de las pilas, me parece muy importante que también se vaya teniendo en cuenta que el material carbonado, que generalmente viene de los residuos del jardín, ¿no? De las podas, de las hojas que caen de los árboles y todo eso, está bastante determinado en un momento, en el otoño-invierno,
hay mucha más cantidad de esos materiales, por lo cual a mí me parece que es muy interesante que uno acopie esos materiales, acopie todas las hojas, acopie todos los restos de la poda y todo, porque el material verde, que muchas veces viene de los restos de la cocina, va a ir paulatinamente llegando. Entonces es importante que tengamos acopiado nuestro material seco para irlo intercalando con el material verde cuando este vaya apareciendo, cuando lo vayamos generando, ¿no? Que obviamente también depende de cada lugar y cada casa, cuánto residuo de cocina puede ir generando. Siempre yo también digo que es muy importante generar como algún recipiente en la cocina que tenga que ver con la cantidad de residuo que uno genera, pero que también nos obligue un poco a sacarlo rápido, que no sea tan grande, porque a veces nos suele pasar también que empezamos a tirar, y no se llenan un par de días, y empezamos a ver mosca, y eso se empieza a pudrir y no lo sacamos, y ya empezamos con el proceso mal, digamos. Debería tener un tamaño acorde para que uno no pase más de 2 días y ya lo tenga que sacar y tirarlo en la compostera o en el lombricompuesto. Bueno, yo siempre digo que las lombrices se llevan igual todos los créditos de ser las mejores a la hora de compostar, pero hay un montón de insectos que participan en el proceso de compostaje del lombricompuesto. Acá hice como una selección de algunas fotos donde se muestran algunos, sobre todo porque hay mucha gente también que dice, no, me apareció este bicho, o me apareció el otro, algo está pasando mal, y como, sobre todo para entender esto de que hay un montón de otros insectos que van a aparecer, y que está bien que aparezcan. Estos, por lo menos que mostramos acá, está bien que aparezcan, y no están haciendo ningún mal. Acá podemos ver, bueno, bichitos bolitas, que es lo más común. La tijereta también es bastante común. Esto que los bichitos medio rojitos que aparecen, que son como un cascarudito chiquito, son ácaros, que son muy muy chiquititos, casi que no se los ve cuando están en el proceso de compostaje, pero se nota su color rojizo, son bien chiquititos. Una cucaracha aparece acá arriba en la punta, una cucaracha que también son descomponedores naturales. Abajo a la izquierda aparecen los colembolos, que son unos bichitos también muy muy chiquititos, pero de color blanco. Uno ve apenas un cosito blanco, pero bueno, tampoco es nada de lo que preocuparse. Y otro que suele aparecer mucho y que la gente se asusta mucho es la mosca soldado, que es esta que está compuesta por 3 fotos, que es como un gusano, o sea, la larva es ese gusano de color bastante oscuro, con bastantes segmentos, y es un insecto que suele aparecer mucho en los compost, y se está utilizando mucho también para hacer el mismo proceso, porque las larvas comen mucho, así que se están utilizando casi como al nivel de las lombrices ya, y se utiliza mucho también para generar alimento para animales, porque las larvas estas tienen mucha proteína para animales, y se está utilizando también como para darle comer a las gallinas. Entonces, esta es una alternativa muy buena y algo que está empezando a tomar mucho más fama, digamos, la mosca soldado, con sus beneficios con respecto al lombriz, al compost, y también con sus beneficios que puede llegar a tener para la alimentación de animales de granja. Bueno, algunos enemigos que aparecen de las lombrices, porque no todos son amigos y no todos color de rosa, suele pasar que los pájaros o las ratas pueden introducirse en el lombriz a buscar las lombrices, por eso también es importante que esté bien tapado el lombricompuesto, y también es importante no tirar desechos de alimentos como carne,
Bueno, eso no lo habíamos hablado antes. La carne se puede llegar a descomponer, pero tarda muchísimo tiempo, entonces sería inefectivo que la utilicemos para descomponer. Y además generan siempre olores o sustancias que van a terminar atrayendo animales como las ratas o otro tipo de animales que después nos van a perjudicar, digamos. Es importante que que estén bien tapadas, digamos, las lombrices para que, bueno, estos animales como los pájaros, las ratas, no vayan a comernos nuestras lombrices. Otros insectos que suelen atacar a las lombrices muy seguidamente son las hormigas. Las hormigas cuando el compost está un poco seco, el lombriz está un poco seco, pueden llegar a afectar a las lombrices, por eso está bueno lo de la humedad también, siempre tenerlo en cuenta. Y otros insectos que pueden atacar son la escolopendra, que es este bicho que aparece arriba a la derecha, y los geoliformos, que es el bichito que aparece abajo, que es un bichito amarillo, también como si fuera un 100 pies. Los dos pueden llegar a afectar a las lombrices, por los cuales está bueno identificarlos para, en el caso de encontrarlos en el lombricompuesto, sacarlos o bueno, eliminarlos de alguna forma para preservar sobre todo la vida de las pobres lombrices, ¿no? Bueno, con respecto a los tipos de composteras, me parece que hay muchos tipos de composteras. Yo por lo menos puse acá 4 parámetros que son como los más comunes, pero al día de la fecha hoy existen muchísimas formas y diferentes. Creo que también es algo que se ha ido avanzando muchísimo porque más personas entramos en este mundo de querer compostar y de querer generar una conciencia ambiental, por lo cual se han ido desarrollando muchos tipos de composteras. Entonces es importante, sobre todo, tener algunos parámetros, que son los que yo puse acá a la derecha, que tenemos que tener en cuenta, digamos, para que se realice bien el proceso. El tema de la aislación de la lluvia y el sol. El sol directo dijimos que afectaba generalmente a los microorganismos, a las lombrices también las afecta porque se le eleva mucho la temperatura. Entonces, tiene que estar aislado. El tema de la lluvia tiene que estar aislado porque si tiene demasiada humedad, podemos generar que haya faltado oxígeno, entonces va a llegar a un proceso de pudrición. Por lo cual eso es importante, siempre que esté aislado del sol y la lluvia. Barrera física de ingresos animales, por lo que decíamos recién, tampoco sería bueno que se meta un perro o algún animal y termine defecando ahí, porque dijimos que esos materiales no los veíamos buenos. Entonces es importante también que tengan algunas barreras físicas, que tenga el drenaje, que hablábamos antes, porque si no drenara los líquidos, también puede llegar a un proceso de pudrición. Que le entre aire que es totalmente necesario para el proceso de compostaje. Que tenga una ventilación, por esto mismo, ¿no? Obviamente que entre aire, que entre estos dos, que la aireación y la ventilación, sería que también tenga facilidad el lugar donde vamos a hacer la compostera para que podamos remover y hacer que circule el oxígeno. Y como último, lo de separación por módulos, que es muy importante esto de separar por módulos, por lo que les decía antes, de que uno va a tirar en un lugar y después tiene que dejar que eso se procese, porque si no todo el tiempo va a estar comenzando el proceso, digamos, y nunca va a poder cosechar bien su compost si no los separa en diferentes pilas. Acá hay una foto a la izquierda, abajo de los textos, que se ve muy bueno porque ahí hicieron esto de separar en módulos, y como se ve en la foto, en el módulo de la izquierda, ahí ya llenaron todo el módulo, entonces dejan de tirar y pasan al otro. Entonces, uno sabe que cuando se llena, ya dejo de tirar, y eso se va a ir compostando,
y voy tirando en el otro, y probablemente cuando ya termine de tirar en el otro, va a ser, voy a tener mi compost ya realizado en otro de los montículos, digamos. Por eso es importante esto de entender eso también, que es un proceso que se inicia y que tiene un fin, pero que ese proceso tiene que pasar a través de un tiempo sin que sea sin agregarle material nuevo. Acá en la del medio yo veo que es uno de los modelos más nuevos, estos que hicieron con unos tachos de plástico, que son muy prácticos porque te da la facilidad de mover, cuando quiero remover el compostaje, a veces si uno hace una pila muy grande tiene que mover la pala y podría llegar a ser medio tedioso. En cambio en estos casos que se han ido inventando, uno hace girar los tambores y eso se va moviendo todo y se va oxigenando. Entonces es una forma de ir aireando el compostaje con un manejo más simple, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo, creo que hemos ido inventando nuevas formas de compostar y se van haciendo cada vez más fáciles para realizar el manejo. El tipo pozo, en el suelo yo creo que se pueden hacer, o por lo menos los más simples, y los que yo digo que siempre uno no se puede limitar a probar, ¿no? Y a querer iniciar por decir, no, no tengo maderas o no tengo nada para recubrirlo y para que el compost empiece a funcionar. Yo lo que siempre digo es, de las mejores formas para mí es el tipo pila, que es hacer una pila en el suelo. Voy haciendo una pila tipo sándwich con restos orgánicos, restos de hojas, y en este caso también existe el tipo pozo, que sería hacer un pozo en el suelo, pero el del pozo en el suelo después se complica bastante para moverlo y para darle esas condiciones necesarias que yo necesito en el compost. Por lo cual la pila es mucho más fácil de manejar, mucho más accesible para hacer la entrada del oxígeno y todo, por lo cual yo lo recomiendo más. Después yo creo que obviamente cada uno tiene que probar sus formas, y ninguno está mal, ninguno está bien, existen un montón de formas, sabiendo que después sí voy a tener que regular esas condiciones de las cuales ya hablamos. Pero es importante obviamente animarse a hacer el proceso y comenzarlo, y ir viendo lo que va sucediendo, porque uno, bueno, ahí es donde realmente, bueno, va aprendiendo y va encontrando el valor de generar esto, ¿no? Que es poder reciclar nuestros residuos, poder hacer recircular algo que iría a la basura, que lo estaríamos perdiendo, a poder generar un abono, que encima es de los mejores abonos que podemos encontrar. Para mí, bueno, creo que esa satisfacción que se genera nos invita a todos a probar, como sea, con la forma que sea, e ir probando, y no perder el entusiasmo por algunas cosas, así como lo que yo hablaba antes, de que puede ser esto, de que empiecen a aparecer moscas. Si vemos que está muy húmedo, le agregamos más hojas. Y ya sabemos que las condiciones que tenemos que tener en cuenta son las que hablamos, uno después ya puede regularlas. Ahí abajo del tipo de compostera aparece una foto que es en el patio de mi casa, donde nosotros generamos un lombricompuesto que está ahí todo tapado con nylon y todo tapado un poco para el frío. Pero si ven a la derecha hay toda una pila de hojas, que es lo que hemos ido recolectando de residuos del jardín, ahora en el otoño. Entonces los vamos acopiando ahí, y cuando tiramos un poco de restos de verdura y eso, le tiramos una capa de hoja arriba, y así vamos haciendo la forma esta en sándwich que hablamos antes. Bueno, después hay muchísimas composteras que se pueden comprar, ¿no? Que se pueden hacer con ruedas, con maderas. Creo que eso queda mucho en la parte de la creatividad de lo que uno quiere hacer, y también el lugar que tenga, ¿no? También se puede compostar en un patio sin tierra, con tachos, o alguna de las formas que están ahí abajo, siempre teniendo en cuenta esto de que tiene que tener alguna salida para los lixiviados. Bueno,
pasamos al tiempo de maduración y cosecha. Yo siempre digo que esto es bastante relativo, porque depende muchísimo de los materiales que yo utilizo para compostar, y cómo le voy dando estas condiciones. Si lo remuevo más, si lo remuevo menos, van a ir siendo diferentes los procesos. En lo que es el compost sin la utilización de lombrices, se dice que el periodo de proceso de compostaje puede tardar entre 6 meses y 1 año. Como vemos en la foto de ahí, a los 6 meses ya estaría bastante listo para usar. Eso depende también mucho de las condiciones ambientales, y en el tiempo de verano, primavera, tardan menos en realizarse los compostajes, y en el tiempo de otoño e invierno tarda más. Pero, como para poner un tiempo más o menos relativo de lo que sería un proceso de compostaje domiciliario, se podría decir estos 6 meses. Que a veces en tiempos humanos nos parece un montón de tiempo, ¿no? Porque somos como un poco ansiosos y nos hemos vuelto un poco ansiosos con respecto, me parece, a todo lo que nos ha ido llevando el sistema. Pero si uno se piensa en una huerta, en un lugar donde va a cultivar, 6 meses no implica más que a veces un ciclo de un cultivo, y me parece que estas prácticas nos invitan a esto, de volver a relacionarnos con la naturaleza y volver a entender sus tiempos. Por lo cual, si yo comienzo un compostaje y sé que a los 6 meses lo voy a tener para poder fertilizar mis plantas y poder alimentar mi suelo, me parece que ese tiempo ya no pasa a ser mucho, sino que pasa a ser poco, sobre todo si lo voy planificando y si voy entendiendo que es sumamente importante para que mi suelo, para alimentar mi suelo y ir devolviéndole a mi tierra. Entonces, eso me parece que para mí es muy resaltable, el hecho de los tiempos. Y bueno, y cuando hablamos del lombricompuesto, ahí cambia también totalmente el panorama, porque el lombricompuesto se obtiene de 45 a 90 días. El proceso del lombricompuesto se reduce a veces a la mitad de lo que sería un compostaje, por el hecho de que la lombriz acelera muchísimo el proceso, come, y todo lo que va degradando se va compostando. Entonces, por eso también es muy importante entender que las lombrices son un animalito que nos podría ayudar a generar más abono en menos tiempo, y nos estaría dando, digamos, una ventaja ahí muy importante. Existe la prueba de maduración para el compost, para que uno entienda que ya, o pueda decir, ya está más o menos listo el compost. Puede utilizar la prueba de maduración, que consiste en agarrar el material, o sea, para que uno igual se dé cuenta más o menos que ya esté listo el compostaje, tendría que hacer como la figura que se ve abajo, que ya no se ve nada, no se diferencia nada, no se diferencia ningún resto, ni de hoja, ni de verdura, ni nada, sino que se ve una tierra húmeda, se ve, digamos, un aspecto de tierra húmeda, y ya está todo totalmente degradado. Esto como primer paso para decir, bueno, esto ya puede que esté bastante listo. Y después una prueba que se puede hacer es agarrar una porción, ponerla en una bolsa, cerrar la bolsa y dejarla 7 días, una semana cerrada. Y cuando abro la bolsa después de esa semana, sale olor a putrefacción o algo así, es porque el proceso no estaba terminado, el compost no estaba listo, y eso se siguió procesando ahí, y por eso se pudrió, porque había faltado oxígeno. Pero si al abrir todavía sigue con el mismo olor, mantiene las mismas características, es porque el proceso ya estaba estabilizado. Es importante saber eso, que el proceso se estabiliza después de los 6 meses, y es un abono que no podría generar un mal en nuestras plantas, digamos. Una vez que ya está estabilizado,
que haya pasado el tiempo de que nosotros lo empezamos y se terminó, ese abono ya está listo como para usar y no genera ningún mal en nuestras plantas. Si lo utilizamos antes, sí podría generar un mal, por eso hay que tener muy en cuenta los tiempos de proceso. Hay algunas plantas que responden bien, aunque el compost no esté del todo maduro. Por eso suele pasar que en muchos compostajes o muchos lombricompuestos hay algunas plantas que germinan. Lo podrán ver claramente en el tomate, la papa, el zapallo. Son plantas que salen en el compost porque en realidad necesitan tantos nutrientes y se adaptan bien a esos lugares que salen igual en esos lugares. Pero no es recomendable obviamente usarlo antes de la maduración a estos abonos. Después, bueno, lo que tienen las lombrices tiene muchas cosas favorables, ¿no? El hecho del proceso del lombricompuesto, pero la cosa se pone medio complicada después de los tiempos de maduración, cuando lo quiero cosechar. Para cosecharlo existen varios métodos, pero yo quería resaltar acá tres. Uno sería el método del raspado, que sería ir raspando. Las lombrices generalmente se van para abajo en el día, suelen irse bien para abajo y están lejos de la luz, por lo cual uno en ese caso puede ir raspando las partes de arriba y va a ir dejando que se vayan metiendo las lombrices para abajo. Cuando se encuentra con lombrices, lo deja, entonces van a ir para abajo las lombrices y puede ir raspando desde arriba. Otra forma es el método de la pirámide, que también tiene más o menos el mismo principio, que es hacer una pirámide cuando ya el lombricompuesto esté listo, hacer una pirámide, y ir sacando de la parte de arriba, cuando se encuentra con lombrices, esperar a que estas bajen. Y otra forma es tamizarlo con algún colador o algún tamiz, donde que se busca que tenga, digamos, como una apertura donde no pasen las lombrices. Entonces terminan quedando ahí en la foto, se ve un tamiz que hicimos nosotros, donde no pasan las lombrices, pero sí pasa la tierra, digo, el lombricompuesto, y ahí, bueno, uno va a ir cosechando. Capaz que es una tarea un poco tediosa, pero bueno, vale la pena muchísimo poder hacerla y poder ir rescatando también las lombrices. Que esas lombrices, una vez tamizado el producto, después se pueden ir introduciendo en otro nuevo lombricompuesto, ¿no? Y bueno, con respecto al uso y al almacenamiento, con respecto al uso, como yo le decía antes, si el proceso está bien terminado y se dejó su tiempo de proceso, se maduró, yo digo siempre que con respecto al uso, es una cuestión ya de ir probando. Cada uno puede ir probando. Acá se hacen algunas recomendaciones de cómo mejorar el suelo. Habla de 5 kilos por metro cuadrado. Si el compost está hecho con un poco más de residuos de jardín que de residuos de cocina, si está hecho con la mitad de residuos de jardín y la mitad de residuos de cocina, se habla de 1 kilo por metro cuadrado. Y con respecto a los sustratos, si quiero hacer algún plantín o algo de eso, se habla de un 25% o un 10%. Yo generalmente cuando hacemos plantines tratamos de ponerle 1 por 3 de tierra. Pero uno siempre va a ir buscando la forma, me parece, acorde a cada uno. Y depende mucho también la cantidad que yo voy a usar del lombricompuesto o de compost, va a depender mucho de lo que yo pueda generar. Porque no es un abono que vaya a hacerle mal a la planta si yo uso más. Pero sí generarlo me lleva todo un proceso y todo un tiempo, por lo cual tengo que hacer que me rinda más. Por eso creo que es importante no usar cantidades tan altas cuando yo quiero generar una producción o quiero abonar mis plantas. Pero, bueno, obviamente creo que esto va a depender mucho de cada caso. Yo también cuando trasplanto mis plantines, generalmente hago el pocito, le tiro un puñado de lombricompuesto y después pongo el plantín. Y más o menos creo que las recomendaciones
son esas. Se puede usar hasta un 50% si yo hago una mezcla de tierra, se puede usar tranquilamente hasta un 50% del lombricompuesto, y va a repercutir también después en el crecimiento de las plantas, ¿no? Pero me parece que con respecto a la cantidades que yo quiero usar, se van a encontrar con que hay un montón de bibliografía, un montón de datos, un montón de opiniones, pero yo creo que es acorde que uno vaya desarrollando su forma de usarlo, sabiendo sobre todo esto de que, bueno, si no se puede generar tanto, con un poquito que yo aplique ya, voy a estar generando una mejora, porque tiene un montón de microorganismos, un montón de nutrientes, entonces tampoco es que necesita que vos eches mucha cantidad, sino que ya con un poquito ya estás generando una mejor condición en tu suelo. Y después con respecto al almacenamiento, como es un producto biológico que va a quedar lleno de vida y lleno de microorganismos, tanto el compost como el lombricompuesto, se dice que más o menos hasta un año eso aguanta bien, pero necesita una entrada de oxígeno constante, por lo cual no estaría bueno guardarlo en una bolsa totalmente sellada y hermética. También lo importante sería dejarlo en un lugar oscuro y seco, para que no vuelva a entrar una humedad, digamos, excesiva, que pueda intervenir en el proceso, ni mucha luz ni calor que haga que se afecte esa vida que está ahí adentro del abono. Y sí, cada cierto tiempo humedecerlo, porque sabemos que estos microorganismos y esta vida que está adentro se favorece con la humedad. Como dijimos, todos los procesos están realizados con una cierta humedad, por lo cual si se seca totalmente el lombricompuesto o el compost antes que lo vaya a usar, si se seca totalmente, la vida. Hay que tener en cuenta que eso, una vez que ya esté realizado, el compost o el lombricompuesto, es una masa llena de vida. Es como una masa de pizza o algo así, ¿no? Donde la levadura está toda llena, digamos, está todo lleno de levaduras y de microorganismos. Esto va a ser igual. Esta montaña que estamos viendo ahí está plagada de microorganismos que van a favorecer todos los procesos en nuestra huerta. Bueno, ya un poco terminando, como algunas reflexiones que siempre nos planteamos desde la agroecología. Es muy importante que revalorizar otra vez la agricultura, ¿no? Motivar a los jóvenes, a los que vienen nuevos, a que la agricultura es un proceso hermoso, porque por mucho tiempo se habló como que la huerta, clavar la pala y los trabajos forzosos no estaban tan buenos, pero me parece a mí que es muy motivador poder cultivar tu alimento, muy gratificante, introducirse en estos procesos, digamos, de recirculación, donde uno sabe que le da a la tierra para que la tierra después nos dé. Creo que son fundamentales para la sociedad que viene, y es muy importante que los jóvenes lo puedan mamar de gente que estemos también con ganas y que incentivemos a esto, ¿no? Me parece que los chicos vienen ya con una conciencia más grande en esto de cuidar el medio ambiente, pero también debemos darle herramientas para que se sigan motivando y lo pongan en práctica esta forma de ver el mundo más cuidándolo y queriéndolo. Muy importante también ampliar la biodiversidad de especies, de variedades. Por mucho tiempo también se vio esto de que comemos solo un tomate, solo una papa, y existen un montón de hortalizas de diferentes variedades. Como se ve ahí en la foto, hay tomates de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños. Entonces es importantísimo que volvamos a repensar esto y ampliemos esto, y no ampliar solo la diversidad arriba, sino que también abajo. Por eso también se invita a esto de que la tierra la volvamos a revitalizar con un montón de microorganismos, y qué mejor que a través de poder brindarle un poco de compost o lombricompuesto a nuestra tierra para que esté fértil y sana, y nuestros cultivos salgan buenos. Promover la circulación de saberes.
parece que esto que estamos formando ahora en esta pequeña charla es eso, digamos, de poder que circule todo lo que se sabe. Ojalá que ahora, ya veo que hay muchos mensajes, así que supongo que van a haber muchas preguntas, y vamos a poder ahí compartir un momento de esto de circulación de saberes. El acceso al agua, el acceso a la tierra y al agua es muy importante para poder generar espacios donde se cultive alimentos de forma local, y que podamos acceder todos a alimentos que están producidos de forma sana. Cuidar la semilla y promover los intercambios. Los intercambios de semillas vienen siendo unos espacios muy buenos para que todos podamos acceder a semillas, y a semillas que vienen sembradas hace mucho tiempo en los lugares, que es muy importante que la semilla no se pierda. Hay una ley que está amenazando el hecho de que la semilla se pueda patentar. Por eso es muy importante que se genere conciencia con respecto a esto. La semilla es libre y de quien la siembra. Y muchas de estas cosas van a llegar a que podamos obtener una soberanía alimentaria, que es algo que no es tan simple de alcanzar, pero creo que la agroecología y muchos vamos en búsqueda de eso, que es esto de poder saber qué estamos comiendo, poder elegir qué estamos comiendo, poder elegir cómo se produce eso que estamos comiendo, poder producirlo nosotros, poder tener acceso a alimentos nutritivos, sanos y frescos. Es muy importante esto. Y bueno, acá a lo último, ya como despedida, le dejo un poco de bibliografía, quizá algunos manuales de donde saqué yo bastante de la información que obtuve. No me quería olvidar de nombrar el Lombri Punilla, que es este compañero que está produciendo núcleos de lombrices. Es muy accesible llegar a él y fácil para poder empezar nuestro lombricompuesto en casa. Bárbaro, porque vos sabés que hay muchas preguntas, Gastón, con respecto de dónde conseguir los núcleos. Así bueno, que si dejas el dato, les va a servir muchísimo. Bueno, si ahí lo encuentran por las redes, Lombri Punilla, hace envíos a todo Córdoba y a varias provincias, así que ahí es una fuente re recomendable como para obtener núcleos de lombrices, para poder empezar en casa. Perfecto. Bueno, ahí termino con la presentación y ya nos introducimos en las preguntas. Bárbaro. Si querés te las voy haciendo. Acá dijeron que encontraron cucarachas en la vermicompostera. Calculo que pregunta si es normal, si es bueno, si es malo. Bueno, yo siempre creo que lo nombramos después, capaz que la pregunta estaba hecha un poco antes de lo que estábamos viendo en la presentación. Igual, yo resalto que la que estaba en la presentación era una cucaracha media redonda, digamos, diferente a las que nosotros nos solemos encontrar en la casa. Sí, habría que decir que la cucaracha, por instinto propio, es un animal descomponedor, ¿no? Que se va a introducir en los lugares donde haya que descomponer. El tema o el problema sería, obviamente, que sí, que esa cucaracha transite un lugar de basura, donde haya todo tipo de basura, hacia nuestro compost. Si encontramos una cucaracha que se mantiene ahí en el lombricompuesto y solamente está degradando esa materia, no tendría por qué ser un problema, digamos, porque es como su función natural. Pero si después va a andar dando vueltas ahí para hacia otra basura, me parece que sí no está tan bueno. Perfecto. También nos consultan cuál es la ubicación mejor para estas composteras. Si se puede hacer un de pintura de 20 litros. En los tachos de pintura es muy bueno para hacerlo. Yo siempre comento que hay una organización en Córdoba, creo, o en Buenos Aires, que se llama Compostate Bien, que ellos lo que suelen hacer es como entregar los tachos y después irlos a buscar. Pero lo que hay que tener muy en cuenta en esto de los tachos es lo que les decía anteriormente, de que tengan agujeros abajo,
Y en lo mejor sería poder ponerle otro recipiente abajo del tacho que vaya recolectando los líquidos que van saliendo para poder utilizarlo después. Pero sí, se podría usar tranquilamente el tacho y con esos agujeros para que vaya filtrando por ahí. Y sí, saber que es importante ir agregándole las hojas y todo, ¿no? Para que esté, para que funcione bien el proceso, tiene que tener esto de no solamente restos de verduras, sino que también irle agregando hojas y materiales secos. Pero después sí se puede usar perfectamente el tacho. Después dicen que hay una persona que tiene hace 7 meses un lombricompuesto, ha observado que tiene mucha humedad. Son de las californianas. Dice, también hace unas semanas noté que está siendo invadido de mosquitas. ¿Será la misma humedad en exceso? Si regulo esa humedad, ¿la mosca se va? Sí, yo creo que lo más probable es eso, digamos, sí, la mosca suele aparecer mucho cuando hay un exceso de humedad, que no esté bien aireado, y para mejorar eso lo que podés hacer es esto, o lo removés más, que entre mucho más oxígeno, y esa humedad también se pueda evaporar, o incorporarle sí, mucho más material seco, hojas, o el material seco obviamente va a absorber la humedad en exceso que hay, y va a hacer que esté mejor regulado, digamos, el proceso. María Elena nos dice que tiene varias consultas ahora. Sí, María Elena, si querés encender tu micrófono. Hola. Sí, no, María no sé si me Elena. escucha. Se te escucha Bueno, bien, a ver, sí, la conexión es muy mala. Yo tengo un lombricompuesto hace 7 meses más o menos y se me está complicando el tema de la cosecha. Lo tengo en cajones de plástico y no puedo separar, no puedo lograr que las lombrices suban y me queda el de abajo que ya está listo, como muy lleno de lombrices. No sé cómo sacarlas. Bueno, en ese caso me parece que lo mejor es también dejar en el caso que si lo estaba regando para mantener la humedad, las lombrices, dejar de regarlo un tiempo, ¿no? Para que no esté tan apelmazado el material para cosecharlo. Y después creo que recomendaría ahí en ese caso el tema del tamiz. Pasarlo por algún tamiz, algún colador, sí buscando que tenga una apertura, digamos, que no pueda hacer que pasen las lombrices. Pero bueno, después también otra forma sería la de hacer un montículo al lado de donde tenés tu montículo ya, con mucho material fresco, que pueda hacer también que las lombrices quieran migrar hacia ese lado. Pero no son métodos totalmente exactos, ¿no? Es como que hay que irlo probando. Me parece que es una de las cosas más complejas, igual a veces, a la hora de querer cosecharlos, hay Sí, que probar. los cajones, o sea, los puse en capas, porque cuando empecé el Lombri, bueno, el primer cajón lo fui agregando, una vez que estuvo lleno, puse otro, y bueno, así hice 3. La verdad es que hay muchísima cantidad. Pero en el último yo digo, bueno, una vez que no tengan más comida, van a subir, porque se tocan, digamos, cajones, y no, la verdad es que es como que nunca deja de haber lombrices en el último, y no lo puedo dejar de pegar porque como están unidos, digamos, los 3, lo único que hago es darle vuelta un poco para que no se apelmace tanto, pero he ido sacando el compost a la mano, sacando lombrices, pero es un chino, eso, o sea, no sé. Se, se, y
tema. Y el tema de la temperatura, bueno, ahora guardé los cajones en un lugar muy chiquito, pero también se me complica porque es muy frío a donde estoy. Claro. Ahí Susana está levantando la mano, yo no sé si quiere hablar, capaz que ella quiere hacer un Susana aporte. Cabrera comentó en el grupo, en el chat, que tenía experiencia con lombrices californianas. Si quería cerrar la presentación, podía hablar un ratito. Bueno, Voy a tratar de, a ver. A ver, no sé si ahí me pueden escuchar. ¿Me escuchan? Perfecto, Sí, sí. Susana. Bueno, para poderlas sacar, para que suban las lombrices, hay que poner un mosquitero arriba y ponerle la comida arriba de ese mosquitero. Entonces ellas solas van a empezar a subir a ese lugar y de a poco las va a poder ir sacando. Cuando se acumula mucho líquido, lo que yo hago es poner papel servilleta. Este rollo de papel servilleta, irle poniendo de a servilletas donde hay agua. Y lo que hice también fue poner ladeada la vermicompostera. Yo tengo un rectángulo de tergopol y lo puse ladeado con un tubito para que el lixiviado cayera en un envase y poderlo usar después como fertilizante. Ajá, muy bueno. Bueno, ahí, viste, aparecen un montón, creo que hay como muchos métodos a la hora de cosechar, pero tiene que ver mucho con esto, cada uno cómo lo realiza en la práctica y qué resultados le va dando a cada uno. Es interesantísimo esto, digamos, que compartan. Porque sí, yo generalmente las saco con el tamiz y me da un buen resultado, digamos, capaz que es más tedioso, no sé. Pero bueno. Yo voy confiando en la inteligencia de la naturaleza. O sea, esa pequeña lombriz tiene una inteligencia natural. Va a buscar alimento. Si no tiene alimento en la lombricompostera, se va a escapar del lugar buscando alimento. Y si uno el alimento se lo pone arriba, una vez que ya hizo todo su trabajo de proceso, si el alimento lo pone arriba de una tela mosquitera, sube buscando ese alimento. Entonces abajo va a ir quedando, van a haber huevitos de lombrices, pero va a ir quedando, se las va a poder ir retirando desde ese lugar para que desalojen esa vermicompostera. Esta es mi experiencia desde hace un año, que me estoy dedicando a eso porque coincido totalmente con vos, Gastón, en eso. Yo creo que la recuperación de la tierra va a tener mucho que ver con el cultivo de lombrices en todos lados, y que cada huerta tenga su espacio para poder recuperar su misma tierra. Así que bueno, esa es mi experiencia, se las dejo. Buenísimo, gracias por compartirlo. Y bueno, también a mí me parece eso súper importante lo que decía, que quizá en la charla no sé si lo dije o lo quedó claro, pero que también es sumamente importante esto de poder lograr como una autonomía también a la forma de nuestra forma de producir, y estar produciendo el abono en el mismo lugar donde estamos cultivando es importantísimo, porque nos lleva a eso también, a una autosuficiencia, ¿no? Sí, coincido. No puedo sacar el micrófono. A ver. ¿Sabés sacar el micrófono de Zoom? Natalia, ¿estás con el micrófono? Ah, perdón. Era para no molestarla a Susana. Por otro lado, con respecto
Al material seco preguntan si el maple de los huevos sirve. Sí, el maple de los huevos sí sirve. A la hora de tirar el cartón, sí, lo que yo siempre recomiendo, también se puede usar mucho. Yo digo que uno de los últimos descubrimientos que hice que estaba muy bueno para agregar a los compost o al lombricompuesto es el cartón del papel higiénico. Cuando sobra el cartón ese, que también algunos no saben qué hacer. Pero sí trozarlo, ¿no? Como no tirárselo tan... No tirarle el maple de huevo así entero, sino que trozarlo un poco para que se vaya degradando con esto de que hablábamos, de que los tamaños sean más chicos para que tenga más facilidad para que lo encaren de diferentes lugares, los degradadores. Claro. Bueno, Hola, ¿puedo hacer una pregunta? ¿cómo no, Mariela? No. ¿Quién Diego, soy. hablaba? Ah, Diego, estaba Diego. conectado en la otra compu y me conecté acá para poder estar. Le quería preguntar a Gastón sobre el tema vi por ahí unos videos de agregarle cerveza al compost para favorecer la proliferación de las bacterias por la levadura. No sé si sabe algo de eso o escuchó algo. Yo no he escuchado, o por lo menos no lo he hecho, pero sí tiene una lógica bastante clara por esto que vos decís, por la levadura que tiene la cerveza, digamos, hace que las levaduras también son microorganismos que hacen de descomponedores. Entonces tiene bastante lógica utilizarlo. Sí, capaz que hasta incluso sería mejor utilizar directamente la levadura, sí. Más que la cerveza capaz que te la podés tomar, la podemos tomar nosotros, y agregarle un poco de levadura misma, la levadura en polvo, un poco humedecida, ya también haces que sí, que los procesos se generen más rápido. Cuando yo hace poco hice un compost y le tiramos levadura y un poco de azúcar, y es increíble cómo empieza a subir la temperatura, te das cuenta que están trabajando a full porque se nota la temperatura que levanta enseguida, digamos. Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. El micrófono, Natalia. Acá hay varios comentarios. Dice Miguel que él usa la misma lógica que vos. Acá Romina pregunta cómo podemos medir la temperatura del lombricompuesto para ir controlándosela y que sea la óptima. Bueno, el método más preciso quizás sería con algún tipo de termómetro. Yo tengo un termómetro de alcohol que a veces no son tan caros. En realidad no sé si no son tan caros porque habrá subido todo y ya no sé cuánto estará un termómetro de alcohol. Pero bueno, un termómetro que tenga una graduación no necesita que sea tan alta, porque la temperatura que va a levantar no va a ser tan alta. Y después sí, la mano, cuando uno siente ya un calor al tocar, digamos,